Hola, hola, buenos días. Buen miércoles, buen mitad de semana, buen primer día de octubre. Acá vamos, acompasando el ingreso de octubre con un sol maravilloso, con un sol espléndido, con mucha potencia, con mucha fuerza y observando, siendo el observador consciente. Vengo hoy con este tema, si controlan tu mente, controlan tu realidad, porque, bueno, justamente recién estaba haciendo una devolución a un registro donde una persona decía, hablaba del tema de estamos haciendo limpieza cerebral, ¿no? Limpieza cerebral llamo yo a cuando estamos resfriados, cuando se nos limpian, cuando nos caen los mocos, cuando nos limpiamos el cerebro. La limpieza cerebral se produce después que hubo un conflicto activo y el inconsciente decide que ya no necesita guardar más nada para preservarse de nada, para protegerse de nada, entonces deja que todo drene, que todo se limpie. Es un mecanismo similar al de la menstruación, ¿no? O sea, cuando ya pasó el periodo de posibilidad de embarazo, se vuelca todo hacia afuera, se limpia para empezar un nuevo proceso. Entonces, esto de pensar que, porque por supuesto mi observación iba ahí, ¿no? De pensar que no se acerquen, no me van a contagiar, no quiero que me contagien, es un concepto matrixado, es un concepto que nos han encajado, que nos han dicho que los virus se contagian. Y gente, los virus no se contagian. Los virus afuera están un segundo y desaparecen porque no tienen capacidad de sobrevivir si no es adentro de nuestra biología o en un campo donde pueda proliferar. Entonces, ¿dónde están los virus? Y adentro. ¿Y cómo se activan? Y se activan por una acción de escenario preparado para que esto suceda. Entonces, un resfrío, aunque pueda tener una connotación viral, siempre va a tener que ver con el escenario donde yo vivo mi realidad. Por eso puse, si controlan tu mente, controlan tu realidad. ¿Cómo controlan? ¿Cómo controla la oscuridad o la matrix nuestra mente? A través del miedo, a través de la culpa, ¿no? O sea, no se me acerquen, no se me acerquen, porque me van a contagiar. Eso se llama tengo miedo. Esta cuestión de prevenir, que nos han encajado tanto con las inoculaciones, hay que prevenir. ¿Prevenir de qué? Un bebé cuando nace perfecto, con una biología 100% autorregenerable, autorreparable. Y sin embargo, para prevenir, le encajan un sinfín de elementos que después terminan rompiendo ese campo atómico y abriendo esa realidad a una realidad dramática que es la de la ruptura del campo atómico, donde, claro, hay grietas y entonces la biología se debilita. De esa manera controlan tu mente y de esa manera tu realidad es una realidad dramática. Ahora, nosotros, ¿cómo corregimos esto? ¿Cómo nos salimos de esta matriz de control? Pues contradiciendo esas creencias, porque las creencias esas que nos han encajado están. Y si yo sigo repitiéndolas, las estoy fortaleciendo. Lo que tengo que hacer es contradecir esas creencias. Nosotros tenemos que hacer un proceso de limpieza, de desintegración, de aniquilación de esas creencias que son limitantes, para poder hacer un proceso de transformación, de reformulación de ese formato
de la mente para que la mente se ponga al servicio del ser. Sé que nosotros, los humanos, tenemos así como una concepción en la 3D que tiene que ver con, porque la información está disponible, ¿no? Que tiene que ver con el control mental, digamos, con esta cuestión de que nos controlan o que controlo con la mente, ¿no? En realidad, el mayor problema acá no está en si controlo o no controlo, porque no hay nada para controlar, hay para fluir, pero sí para ser consciente, ¿sí? Nosotros, lo primero que tenemos y por eso insisto tanto, lo primero que tenemos que hacer consciente es que formamos parte de un juego, como si fuera un juego online, de una realidad que es virtual. Es virtual. La realidad que nosotros estamos viviendo en la 3D es virtual, no es real. Y esa viene de la mente. La proyectamos nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos para proyectar una realidad tan nefasta como la que estamos viviendo? ¿Y por qué? La recibimos y la proyectamos. Somos una simple maquinita de proyección. Nuestra mente es una simple máquina de proyección. ¿Cómo podemos cambiar eso? Bajando al corazón, contradiciendo estas creencias y bajando al corazón. Tenemos que reconocer que estamos jugando el juego de la matriz de control, que estamos jugando un juego virtual, que estamos jugando un juego irreal. Ese es el punto de partida. Si yo no me reconozco a mí misma como parte de este juego, no está ni mal ni bien, forma parte del juego, es la dualidad. Nosotros bajamos a vivir la dualidad. Ahora, bajamos a vivir la dualidad para reconectar con la realidad real, para sacarnos de este mundo irreal. ¿Cómo lo hacemos? Y desconectando la mente de las creencias limitantes, desconectándola, desprogramándola, contradiciendo las creencias, no aceptando como real o normal esto que nos pasa, porque no es. Cuando yo puedo decir esto no es, me transformo en un observador consciente y digo, esto no soy, esto no es real. Y cuando yo digo esto no es real, la realidad esa o la potencia que tiene esa supuesta realidad se va debilitando. Entonces, bajo al centro, bajo a mi corazón, me permito sentir, sí, me permito sentir el miedo a la culpa, me la perdono, la suelto, me libero, porque ese miedo y esa culpa forman parte de esa programación de la que hemos sido parte, digamos, inconsciente. Porque a nadie nos han programado conscientemente. Nos han programado de manera inconsciente, de manera dormida, y nosotros ejecutamos. El humano ejecuta simplemente esas órdenes. Ahora, para dejar de ejecutarlo, lo único que tiene que hacer es hacerlo consciente. La información la tiene. Somos parte de un juego holográfico. Somos parte de ese holograma virtual que se llama realidad, pero que está lejos de ser la verdadera realidad que nosotros vinimos a vivir. No pasa nada, porque no nos suma ni nos resta, pero si nosotros podemos contradecir esa realidad, lo que vamos a hacer es conectar con la verdadera realidad humana, que es la conexión con la Madre Tierra y con la fuente. Y entonces ahí sí ponemos en marcha
esta programación nueva en el contexto de un hardware nuevo, que no es nuevo, está ya diseñado y creado, pero que lo estamos poniendo en marcha. Y se activa la nueva realidad, que les aseguro que la nueva realidad no tiene creencias limitantes, no tiene nada que ver con esto que nos han hecho creer que es el mundo. El mundo, la realidad, esa realidad a la que conectamos cuando conectamos con el Cardis, cuando conectamos con el ser original, cuando conectamos con esos aspectos del ser, con la paz interior, con la compasión, con el amor que somos, no tiene nada que ver con un mundo de guerras, de enfermedades, de enojos, de desvalorizaciones, de mejores, peores. Ustedes me van a decir, pero eso es el mundo. No, ese es el mundo irreal de la 3D. Cuando vos conectes con tu ser original, ese mundo, cuando vos conectes con ese ser que sos, ese mundo va a perder poder. No es, lo estoy ignorando. En principio sí, me estoy despegando. Pero después, directamente, recordá que cuando la quinta dimensión esté vigente, será porque hay un pensamiento colectivo en quinta dimensión. Por ahora el pensamiento colectivo, digamos, está en tercera dimensión. Pero recuerden lo que digo siempre, la masa crítica del pensamiento humano en quinta dimensión está lo suficientemente fortalecida como para generar un pensamiento colectivo simultáneo en 5D. Cuando este pensamiento colectivo, social, sea lo suficientemente fuerte, este caduca. ¿Y qué es el pensamiento colectivo? Simplemente un conjunto de mentes que crea una realidad determinada. Porque esa realidad de enfermedades, de muerte, de guerra, la está creando la humanidad, proyectando sus miedos, sus culpas, su rabia, sus odios, sus iras. Crea esa realidad. Cuando haya una masa crítica de mentes que estén creando una realidad en paz, en luz, en amor, en compasión, esa va a ser la realidad. No es que se van a morir todos los que están acá, no, eso sería pensar la vida lineal físicamente, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de realidades, de materializaciones, de lo que yo vivo cuando me levanto cada mañana, de lo que yo siento cuando me levanto cada mañana internamente. La libertad no está en que yo no esté dentro de una cárcel. La libertad está en mi corazón, no importa dónde esté, es cómo me siento. Y eso es lo que intento hoy hacer entender. La realidad no es lo que está afuera, es lo que sientes internamente, es cómo te sientes. Y bueno, no creo que haya alguien que me pueda decir, no importa cómo yo me sienta, la realidad es la realidad. Bueno, habrá alguno que lo pueda decir, pero lo está diciendo desde un lugar de enojo, de tosudez, porque en realidad no creo que haya alguien a quien no le importe cómo se siente. Yo les aseguro que en esto de acompañar personas, de acompañar seres a hacer un camino consciente, estos días, que han sido días donde ha habido mucha gente que se ha perdido, que ha derrapado mal, bueno, sí, forma parte de esto, porque nadie nos está diciendo, hace esto, no hagas aquello, no tenemos un director de orquesta ahí. Este juego lo estamos viviendo libre y voluntariamente.
y no hay nadie que nos pueda obligar a comportarnos o a tomar decisiones conscientes o inconscientes. Pero recuerden esto, después, si tomamos decisiones conscientes, después nos tenemos que hacer cargo porque las consecuencias son inevitables. O sea, si yo paso un fin de semana llenándome el cuerpo de alcohol, de tabaco, de ruidos, no descanso, mi biología me va a pasar factura. Es inevitable, eso lo sabemos todos. Entonces, hay que poner en la balanza cuánto amo, cuánto me amo, cuánto respeto mi biología, cuánto poder le doy a todo eso que supuestamente es la felicidad. Yo a esta altura dudo que alguien que se llene de comida chatarra, de alcohol, de drogas, de lo que sea, pueda pensar que eso representa la felicidad. Simplemente está muy, muy perdido, muy, muy captado por las entidades oscuras y no puede pensar ni siquiera en un 1% por sí mismo. Alguien me decía el otro día sentido común, y yo digo, el sentido común está en el ser, el sentido común no está en la mente. No se le puede pedir sentido común a alguien que está posicionado en la mente 3D, en esta mente racional pura, ¿no? Porque ahí no hay sentido común, lo estamos viendo, lo vemos todos los días en los hechos que van sucediendo a nuestro alrededor. Porque si la felicidad representa ir a un boliche y maltratarme con un montón de cosas que le hacen mal a mi biología, salir y dar vuelta al auto y tener un accidente y después estar postrado meses en un hospital, no se puede llamarle a eso mala suerte o accidente, porque ahí de accidente no hay nada, te lo buscaste todo, lo creaste todas las circunstancias para que eso sucediera. Seguramente que hay otras circunstancias donde también sucede eso, que se llama accidente y que podría decirse, iban felices y tuvieron un accidente. Bueno, siempre detrás de lo que se denomina un hecho dramático, un hecho fortuito, un hecho accidental, siempre hay una información del alma, porque nadie está en el lugar inadecuado, todos estamos en el momento correcto, en el lugar adecuado donde nuestra alma decide estar. Ahora, cuanto más inconsciente estemos, menos posibilidades tenemos de ser creadores de realidad. Cuando yo estoy en estado inconsciente, cuando yo paso todo mi día y ni me doy cuenta de lo que pasó, y después digo, no pasó nada, porque simplemente no pasaron cosas feas o no pasaron cosas muy, muy lindas. Recuerden que el inconsciente no graba todo, solamente graba lo que está bajo impronta emocional muy afectado. Entonces, al final del día, las personas dicen, no pasó nada hoy, no tengo nada para reportar. Y no es así. En realidad tenemos que aprender a estar conscientes todo el tiempo para darnos cuenta que cuando estamos en estado de paz, de tranquilidad, tenemos que inhalar y respirar y hacer consciente para que nuestras células graben ese estado de paz, para que eso sea lo que después se proyecte y cree una realidad. Porque si no, estamos siempre en lo mismo. Solo registramos lo que está en estado dramático o en estado de lo que suponemos mucha euforia, y lo que se proyecta afuera es eso, y lo que viene como realidad también es eso, ¿no? Mucha euforia y también mucho dramatismo. A ver si entendemos que nosotros creamos la realidad. La creamos inconscientemente, pero la podemos crear conscientemente, y eso es lo deseable.
que creemos nuestra realidad de manera consciente, eligiendo, decidiendo, no dejando que la matriz decida por nosotros. Bueno, gente, que sea un excelente mes, que sea una excelente semana. Seguimos disfrutando conscientemente el juego, ese que está a punto de cambiar de fase, cambiar de etapa. Abrazo gigante. Nos encontramos el próximo sábado.